Hola, soy David Barraza, bienvenidos a Hombres en Esencia, un podcast de conexión con tu masculinidad y sabiduría interior. Como coach de bienestar, mi principal objetivo es compartirte técnicas, herramientas y estrategias para conectar con tu esencia, para que puedas aplicarlas en el día a día para alcanzar tus objetivos y metas en la vida, evolucionando como ese gran ser humano que eres. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de en qué momento estés escuchando este episodio de Hombres en Esencia. Te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 6 de este podcast, Hombres en Esencia, como ya lo mencioné. El día de hoy quiero hablarte sobre el autoestima. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si realmente sabemos quiénes somos? Yo me puedo pasar aquí todo el día hablándote de autoestima, hablándote de conceptos teóricos sobre la autoestima, de conceptos psicológicos, pero de eso hay muchísima información en Internet. Si tú escribes en Google autoestima, cómo mejorar la autoestima, hay muchísima información ahí. Y mi objetivo principal en este podcast, como te lo mencioné por ahí en la bienvenida, mencionaba yo sobre el objetivo que yo tengo en este podcast es compartirte mi historia. ¿Cómo logré yo llegar al punto en el que estoy yo en este momento y cuáles herramientas utilicé yo? Yo personalmente, yo sufrí de baja autoestima, sobre todo por el bullying que sufrí cuando tenía 10, 12 años hasta cerca de los casi 18 años, sufrí de muy baja autoestima y incluyendo cuando me divorcié hace cerca de 5 años, sufrí como que una segunda recaída, por así decirlo, de una baja autoestima, de inseguridad de mí mismo. Yo no pensé haber caído o llegar a caer en una segunda ola de baja autoestima cuando ya después de haberlo superado, después de haber tomado algunas sesiones de terapias psicológicas para superar esa baja autoestima después de bullying y de falta de aceptación del sexo femenino, que en realidad eso fue una de las cosas que a mí me marcó bastante. Después cuando enfrento ese obstáculo del divorcio y después de que me empiezo a dar cuenta de mis errores, empiezo a darme cuenta que mi autoestima seguía más baja de lo que yo pensaba. Me costó trabajo recuperar esa autoestima y fue cuando ahí empecé a investigar qué es lo que me estaba faltando y no solo investigar la parte teórica, sino investigar realmente cuál es ese concepto que yo tengo de mí mismo. Porque detrás del concepto teórico de la autoestima, que es cómo cada persona se crea una idea o cómo yo me percibo a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel emocional, detrás de eso hay un análisis previo que ese fue el que yo hice y me empecé a dar cuenta de la gran persona que soy y empecé a darme cuenta de cómo yo le estaba dejando o le estaba dando mucha importancia a lo que la gente me decía de quién yo era en realidad, o más bien la percepción de cómo la gente me veía. Y yo estaba permitiendo que ese concepto se grabara en mi mente y empecé yo a sentir como esa baja autoestima. Porque empecé yo a darle peso a la gente cuando me mostraba mis errores, mis defectos, y les empecé yo a dar una importancia que honestamente me empezó a crear dudas, inseguridad, baja autoestima, hasta el punto en el que me costaba trabajo volver a relacionarme con el sexo femenino. Y si por aquí hay alguna mujer que está escuchando este podcast, déjenme decirles que ustedes son lo más preciado, una belleza de la naturaleza. Y a veces nosotros los hombres, por esos tabús, por esas creencias limitantes del pasado, inseguridades por experiencias, es que empezamos a tener esa baja autoestima. Si tú investigas por ahí en en Google, vas a encontrar por ahí que el concepto de autoestima es, además de cómo nos percibimos a nosotros, es cómo nosotros podemos cambiar esa percepción de nosotros mismos. Y eso fue lo que realmente yo hice. Después de mi divorcio fue que empecé a cambiar la percepción de mí mismo, empecé a darme cuenta cuáles son mis talentos, de lo que yo valgo como persona. Y es lo que yo te quiero transmitir en este episodio número 6. Porque la verdad es que yo creo que aprendemos más cuando alguien nos comparte, cuando nos cuenta cómo es que logró salir de ese obstáculo y de levantar su autoestima,
a que yo te cuente aquí los 10 pasos, 5 pasos para mejorar nuestra autoestima, que eso lo puedes tú encontrar como mencioné al principio, en Google, en YouTube incluso. Ya ahorita podemos encontrar todo en estas redes sociales, sin embargo, y en Internet. Sin embargo, aquí el mensaje que yo te quiero transmitir es que si tú en algún momento llegas a sentir esa inseguridad hacia ti mismo en cuestión de cómo relacionarme con el sexo femenino, o vengo de una ruptura y me quedé marcado, me sentí inseguro, o si te han hecho bullying, porque déjame decirte aquí que el bullying no nada más viene de los niños, puede también haber bullying a nivel adulto. Ahí es cuando yo te invito a que hagas una reflexión interna y que hagas una lista de todos los talentos que tú tienes, los dones que tú tienes, para lo cual tú eres bueno, cuáles son tus pasiones, para que puedas identificar cuál es ese valor que le das a ti mismo. Porque la autoestima es saber darnos un valor y saber cómo vender ese valor. Y de esa manera yo voy a poder atraer la persona indicada, o me voy a rodear de la persona indicada que realmente vale para mí. Yo puedo ser un rey, pero me siento como un peón. Y de esa manera yo voy a estar atrayendo personas a mi vida que me hagan sentir como un peón. Por el otro lado, yo soy un rey y me siento como un rey porque valgo, sé lo que valgo, y voy a estar atrayendo personas que me dan ese valor como un rey y que me valoran a ese mismo nivel al cual yo me valoro. Y aquí yo te quiero hacer un comentario o una reflexión que es muy conocida cuando alguien te la dice, cuando sales de alguna ruptura emocional y te dicen, ¿cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? Y yo no comprendía esa frase tan sencilla hasta que la empecé a vivir, empecé a estar conectado conmigo mismo y darme cuenta de ese valor. Cuánto yo me amo para poder proyectarlo hacia el exterior de mi vida y poder atraer a esa persona o poder atraer las oportunidades que yo necesito en mi vida. Así que, mis estimados amigos, ese es el objetivo, el mensaje que yo te quiero transmitir en este episodio, que te des cuenta que tú como persona vales muchísimo más de lo que quizás a lo mejor tú te imaginas. Párate un día enfrente del espejo, te lo recomiendo. Párate enfrente del espejo y empieza a tener una conversación amorosa contigo mismo. Ese es el mensaje que quiero que te lleves de todo esto que te he comentado en este episodio. Si estás pasando por alguna situación difícil, alguna situación donde te sientes inseguro, te sientes con una baja autoestima, déjame decirte que sí es posible salir de ese obstáculo. Simplemente es conecta contigo mismo, con tu esencia, identifica quién eres como persona. Pero no en cuestión de yo soy un ingeniero, soy un abogado, soy músico. No. ¿Quién eres tú como persona? Quita todos los títulos que la sociedad te ha puesto, que tus padres, que amigos, que profesores de la escuela, compañeros de trabajo te han puesto. ¿Quién realmente eres tú en esencia? Y ahí te vas a dar cuenta todo lo que puedes aportar y todo lo que vales como un ser humano. Mis amigos, quiero darte las gracias por estar escuchando este episodio y los otros episodios que ya están por ahí disponibles. Te quiero recordar de nuevo mis medios de contacto en redes sociales. A través de Facebook me puedes encontrar como David Barraza Coach. Me puedes encontrar también en Instagram como coachdavid.barraza. Mi página web, te la recuerdo, www.davidbarraza.com, y mi correo electrónico info@davidbarraza.com. Te doy las gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio. Te escucho en el próximo episodio de Hombres en Esencia y recuerda, tú eres la persona más valiosa en este mundo. Vive el presente, que tengas un excelente día, te mando un abrazo y hasta la próxima.